bienvenidos al webinar Digitalización del Comercio Tradicional. Este es el octavo webinar que realizamos en conjunto Semana Económica y RIMAC Seguros, con bastante éxito, la verdad, y contentos de una alianza que sin duda ha probado valor para las audiencias. Esta vez nuestra audiencia no son los suscriptores de Semana Económica, sino los corredores de seguros de RIMAC Seguros. Tenemos el gusto de compartir este webinar exclusivo para ustedes. Vamos a contar con la presencia siempre de un panel excepcional, esta vez integrado por Álvaro Castro Lora. Él es director de Sumara Hub Legal. Álvaro, ¿estás conectado ya? Te tenemos aquí en cámaras. ¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto tenerte con nosotros en este webinar. David, muchas gracias. Un gusto estar contigo y por supuesto con Carlos también. Gracias por la invitación. Y Carlos Mendoza Prado, CEO de Grupo Prado Corredores de Seguros. Carlos, qué gusto también compartir esta tarde contigo. Gracias, David, por la invitación y, bueno, un gusto también de saludar a... Bueno, les voy a contar brevemente cómo es la dinámica de este webinar. En sencillo, lo que vamos a hacer es arrancar primero con una conversación breve de 4 preguntas que hemos adelantado medianamente a nuestros panelistas para que vengan preparados y aporten el mayor valor posible. Y luego de esa ronda de preguntas vamos a tener espacio para preguntas del público. Usted no tiene que esperar al último minuto para hacer esas preguntas. Puede perfectamente a lo largo del webinar escribirlas allí en el apartado de preguntas que usted tiene en su pantalla. Y les agradecemos, por supuesto, su presencia, por compartir esta tarde o esta hora de la tarde con nosotros, y prometemos cumplir con los tiempos siempre porque sabemos lo valioso que son para los negocios de ustedes. Son hombres y mujeres de negocios que necesitan de ese valioso tiempo, valga la redundancia. Entonces, empezamos con la primera pregunta para los panelistas. Y ustedes, naturalmente, están pasando por sus propios procesos. En el caso de Álvaro, Álvaro asesora a otras empresas también que van desarrollando sus procesos de digitalización, y en el caso de Carlos, asume desde su empresa su propio proceso. Y digo proceso de digitalización porque hay un cambio de canales y hay modificación de otros canales que antes, de pronto, un canal digital antes estaba simplemente llevado a conversar con el público, presentarle una información y nada más. Hoy hay fases. De repente alguno levanta leads, otro hace una transacción ya ahí directa. La regulación a veces no permite que llegar a satisfacer saldar todas esas necesidades, pero vamos en esos caminos. Entonces, están atravesando estos procesos, es una migración, a veces es difícil. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llevaron sus propios procesos? ¿Y qué aspectos debería considerar también el público de cara también a hacer lo propio en sus empresas? Carlos, te doy la palabra. Primero te veo yo en pantalla hacia el lado izquierdo, así que voy a empezar desde ese lado. Carlos, y después Álvaro, por favor. Carlos, adelante. Perfecto. Bueno, nosotros empezamos el tema digital desde el año 2005. Lanzamos una página web para realizar ventas efectivas por Internet. Entonces, nuestro viaje en el mundo de ventas de seguros de manera digital empieza en el año 2005. Nosotros usábamos un software que era un software de computadora, pero veíamos de que en realidad ese no era el camino. El camino era usar en esa época, bueno, tener una página web donde se pueda captar a los clientes, a los prospectos, pero tener un soporte tecnológico detrás, por lo cual dijimos, tenemos que hacer nuestro propio sistema de administración de seguros y comenzamos a trabajar en ello desde cero, ¿no? Una de las cosas que no se deben de hacer es trabajar doble, hacer 2 veces lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos este software y capacitar al personal para luego cambiar nuevamente de plataforma y nuevamente capacitarlos, pues es un doble trabajo. Entonces, fueron estas 2 cosas que nosotros hicimos, ¿no? Lanzar una página web para
ventas efectivas por Internet y detrás de ello tener un sistema de administración de seguros que lo hicimos nosotros desde cero bajo tecnología. ¿No? Así fue como comenzamos. Álvaro, en tu caso, tanto de Samara como también Sumara, sí. de Sumara, perdón, tanto de Sumara como de los clientes con los que trabajas y vas desarrollando también sus canales. Sí, bueno, por el lado del despacho, somos un estudio de abogados, nosotros comenzamos prácticamente digitales, nosotros somos 100% paperless, tenemos todos los trabajos, tenemos sistemas y softwares para avanzar proyectos en la nube, entonces a nosotros, por ejemplo, el tema de la pandemia nos representó un cambio de forma de trabajar, ¿no? Y con los clientes somos, evidentemente, aplicamos esos mismos criterios, o sea, no solamente me refiero al correo electrónico, sino plataformas con el Google Drive o cualquier otro mecanismo para este trabajo conjunto. Lo que sí te puedo decir que respecto a nuestros clientes, porque atendemos a muchas startups y muchas empresas que justamente han comenzado hace poco o mucho tiempo su proceso de transformación digital, hemos visto algo similar a lo que ha mencionado Carlos hace unos segundos, ¿no? Inicialmente el canal digital como una plataforma informativa, o sea, básicamente un front-end que luego fue incorporando pagos, ¿no es cierto? La pasarela de pagos y otros mecanismos que se han expandido notablemente en el país durante los últimos tiempos. Y ahora lo que vemos es una profundización en el proceso del onboarding, ¿no? Es decir, ya la contratación deja de ser física en papel para pasar a ser también digital, lo cual significa que ya no solamente la información y la venta es digital, pero luego tenías que llevar el papelito a que te firmara tu cliente en forma manuscrita, sino ahora se utilizan los mecanismos y la tecnología que la propia ley reconoce como formas válidas de contratación, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que se ha profundizado en los últimos años y especialmente en los últimos meses, y te diría que transversal a casi todo. Es difícil hoy ver una industria en la cual no esté en algún nivel de proceso de digitalización. Digamos, incluso, o sea, claro, los bancos ya tenían algún tiempo, las empresas del sistema financiero, de seguros, eran, digamos, de alguna manera pioneros, los retail también ya estaban desarrollando canales digitales, pero hoy día tenemos hasta inmobiliarias, ¿no es cierto?, haciendo ese trabajo con los retos que eso significa, sin duda. Ahora bien, en este proceso, ¿cuáles consideran ustedes que han sido las principales dificultades de esta migración y cómo las fueron afrontando en el camino? Carlos. Bueno, definitivamente el cambio de plataforma siempre genera ciertas dificultades, esto es cierto. Por eso es que nosotros dijimos desde hace muchos años, el camino es la tecnología nube. Y es ahí donde nosotros hicimos un diseño, pero bastante amigable para que nuestros trabajadores, porque teníamos que capacitarlos del funcionamiento del sistema de administración de seguros. Entonces lo hicimos bastante amigable para que sea muy fácil de poder manejarlo, ¿no? Y nosotros fuimos migrando poco a poco. Es más, en las renovaciones, porque como es diferente el sistema software de computadora y pasarlo eso a un sistema nube, las tecnologías, los lenguajes de programación es diferente. Entonces, tratamos de pasar la mayor cantidad posible de data a nuestra plataforma nube, pero de ahí lo íbamos poniendo la información, enriqueciendo la información, principalmente en las renovaciones, ¿no? Se iban realizando las renovaciones de las pólizas y ahí íbamos enriqueciendo ya la data en nuestra nueva plataforma. Entonces, de pasar del sistema de computadora o de PC a la nube, de hecho que fue un proceso y también de capacitación para los trabajadores. Álvaro, en tu caso, con la mirada también puesta en los clientes y esas experiencias diversas, ¿cuáles crees que son las dificultades más relevantes que atraviesan ellos? Pensando pues en una audiencia hoy que te escucha y que podría enfrentar esos mismos problemas. Hay que estar atentos. ¿Cuáles serían? Sí, sí, yo te diría que el principal reto es el tema cultural, ¿no? Digamos, yo siempre hago el ejemplo, hasta hace unos años yo era de los que iba al cajero,
sacaba el dinero en efectivo y gastaba durante el mes en cash, ¿no? Me ponía un poquito nervioso el tema de transaccionar con tarjeta o peor aún a través de un app. Eso para mí lo ya cambió, ¿no es cierto? Cuando viví en lugares en los cuales eso ya el cash era una rareza. Entonces, de alguna manera hago ese paralelo porque hay mucha gente, hay todavía una mayoría de gente que está acostumbrada al papel, ¿no? La digitalización se les hace un poco raro, quieren quedarse con una copia física del documento, quieren ver su firma, ¿no? Entonces, eso se aplica no solamente al equipo interno de la empresa, sino también a los clientes. Hay que hacer una suerte de labor educativa al usuario, al cliente, a decirle que, bueno, que lo que reemplaza el contrato es hacer este clic o hacer esta firma en un mousepad o en cualquier plataforma o dar una clave vía el teléfono. Eso es y que ya no vas a recibir un papel, sino vas a recibir en tu correo una copia, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el principal reto que yo he encontrado. Y eso que se traslada tanto en el proceso de onboarding como el proceso de contratación, el lenguaje tiene que ser muy sencillo, porque si tú le presentas un documento sumamente complejo, ya al vendedor le cuesta explicarlo, al cliente le cuesta entenderlo, ¿no? Y los tiempos son vitales para cualquier negocio que use una plataforma digital, ¿no? Entonces, y el segundo reto ya dependerá de la industria. Hay negocios, si es una empresa, digamos, el retail, tal vez no tiene mucha sofisticación, pero cuando son canales digitales de empresas que están supervisadas, como un banco, una compañía de seguros, una AFP, entonces el reto es adicional porque tu mecanismo, tu plataforma digital tiene que ser segura, tiene que ser amigable y tiene que permitirte cumplir con la ley, ¿no? Y que el regulador te entienda. Entonces, eso diría yo que es un triple reto lo que tiene que afrontarse como parte de un momento bisagra que estamos atravesando. Bueno, la digitalización que hemos vivido naturalmente en los últimos ya 120, 150 días de pandemia, que ha sido súper acelerada y ha movido todas las industrias, los debe haber llevado también en sus industrias y con sus clientes a implementar cambios. Carlos, ¿qué digitalizaciones, si es que las has realizado, ya sea en términos de ventas o incluso internas dentro de la compañía, has implementado durante la pandemia que puedan servirnos a ilustrarnos sobre cómo se está avanzando en este tema en una empresa como la tuya? Claro que sí. Más bien quiero dar como introducción para poder ir a tu pregunta, David. Con respecto al tema que decía también Álvaro de un tema de cultura, ¿no? Cuando nosotros lanzamos nuestra página web, porque fuimos los primeros brokers de seguros en realizar ventas efectivas por Internet, cuando nosotros lanzamos nuestra página web en el año 2005, todavía no existía la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros de que una póliza pueda ser digital y que pueda ser legal. Eso sale en el año 2010, 5 años después. Entonces, después de 5 años, para nosotros, la cosa fue mucho más fácil, porque ya no se tenía que ir donde el cliente o tenía que ir a nuestras oficinas, porque tenía que firmar la póliza. Son puntos que uno debe de seguir bajo los lineamientos que es de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero cuando en el año 2010 yo recuerdo que justo un intendente de la Superintendencia de Banca y Seguros en la Cámara de Comercio habló de esta resolución donde las pólizas digitales tenían validez legal. Entonces, a partir de ese momento, para nosotros fue genial, porque ya las pólizas nosotros lo enviamos por correo electrónico y el cliente nos la devolvía y nosotros esto lo almacenábamos a nuestro sistema para que en caso futuro, si es que hay un siniestro, pues teníamos el respaldo del que el cliente lo había firmado, ¿no? Ahora, bajo nuestro contexto de esta pandemia, en realidad no hemos hecho ningún cambio, sino más bien mejoras, porque ya nosotros teníamos el sistema, ya nos habíamos proyectado a todo este tema digital y donde más bien hemos fortalecido es nuestro sistema de extranet, tanto para empresas como para personas. Por lo cual, las empresas o las personas pueden entrar a nuestra extranet y pueden administrar sus pólizas, ver las pólizas que tiene, si son pólizas vehiculares, pólizas de riesgos humanos, patrimoniales, las facturas. Entonces pueden ellos administrar, pueden ver todas sus pólizas y toda la información a través de nuestra extranet. Entonces eso es lo que podría decir, ¿no? Que en el tema de pandemia
Nosotros lo que hemos fortalecido más es nuestra estrategia. Perfecto. Y Álvaro, en tu caso, ya sea para los clientes o de manera interna, ¿cuáles son esas digitalizaciones y cómo has visto si como una oportunidad, como muchos dicen, esta pandemia o como un momento de crisis? Sí, efectivamente yo creo que depende de cómo está la estructura de una organización, saber qué tan rápido te puedes adaptar a los nuevos tiempos, sean lo que sean esos nuevos tiempos. En este tiempo, la coyuntura obliga a digitalizarte. Entonces, una organización muy grande seguramente va a sufrir para migrar, ¿no? Para pasar a base digital. A nosotros eso no fue una dificultad, nosotros estábamos acostumbrados, digamos, nuestros canales de comunicación con los clientes todas eran con plataformas tipo Zoom, GoMeeting, Meet, ¿no es cierto? No nos basábamos en una central telefónica que implicara que alguien estuviera físicamente en algún lugar. Nuestra forma de trabajar en documentos era, evidentemente, lo básico era el correo, pero también era mucho, usábamos la nube. Entonces, ya estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Conozco casos, por ejemplo, digamos, otras organizaciones que sí, totalmente tradicionales, con el papel, que se imprimía, que se revisaba, que te reunías, en las cuales esto representaba un reto. Entonces, si tú me preguntas dónde está la oportunidad de la digitalización hoy, yo creo que el canal informativo es básico, ¿no es cierto? El onboarding creo que es la gran novedad, ¿no es cierto? La contratación, el almacenamiento de la información, la data personal, que todos sabemos que es hoy día el combustible de las organizaciones, de cualquier organización, ¿no? De cualquier proveedor de servicios o cualquier productor, esa data que ya venía siendo almacenada en forma más o menos sofisticada, hoy día es digital. La capacidad para procesar esa información y transformarla e incorporarla en tu proceso productivo o en el proceso de diseño de un producto o un servicio es algo que se aplica en forma transversal y por lo mismo, por eso es que también las precauciones, el tema de protección de esa data, de ciberseguridad, de evitar el tema del hackeo, también se han vuelto importantes. Entonces, eso es una industria, eso es una oportunidad tanto para los que se transforman de esa manera, como aquellos que pueden ser aliados estratégicos para proveer servicios o resolver problemas ante esa nueva coyuntura. Bueno, y para cerrar esta primera parte de la conversación, como última pregunta, quería saber qué aspectos del proceso eh, han cambiado durante la pandemia, porque finalmente ha habido dificultades, pero también cambios. Desde la toma de decisión de digitalizar, digamos, algún proceso, servicio o algo interno, hasta que esté funcionando todo de manera ordenada y correcta. ¿Qué cambios en este proceso han visto ustedes, Carlos? Sí, David, nuevamente para responder tu pregunta voy a ir un poquito al pasado eh, y poder hablar ahora sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Que todos ya lo estamos haciendo. Hace muchos años nosotros teníamos una oficina en Surco y ahí no podíamos tener una central telefónica IP, no llegaba ese servicio y de hecho que la tecnología va creciendo, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue usar un data center donde conseguimos un proveedor donde nos den una central, pero con líneas cableadas, compramos un switch en el mismo servidor y esto lo convertimos en tecnología IP para que los ejecutivos puedan tener desde sus smartphones los anexos, ¿no? Entonces ellos podían estar en sus casas o en cualquier lugar. Los clientes cuando llamaban ellos podían contestar desde los smartphones. Entonces ahora la tecnología de hecho que va avanzando, tenemos un proveedor donde ya nos dan fibra óptica y tecnología IP y a la hora de usar ya el teletrabajo tampoco nos ha afectado porque cuando llaman los clientes o llaman a nuestra central, ellos pueden contestar desde sus smartphones. Entonces, en ese aspecto, la telefonía IP también nos ha ayudado bastante. Y le hemos dado toda la tecnología necesaria a cada uno de nuestros trabajadores para que en sus casas puedan trabajar eficazmente, ¿no? Y eficientemente. En tu caso, Álvaro, ¿cómo lo han vivido en esta pandemia? Sí, sin duda coincido con Carlos. Nosotros, el teletrabajo, como decías, fue un paso muy natural y no tenemos previsto volver a oficina física. La verdad es que este año por lo menos no.
Y hemos visto lo mismo en muchas compañías, ¿no? Y no solamente me refiero a startups, sino a grandes compañías que al inicio pues mantuvieron algún tipo de, alguna cantidad de personas como un backup, ¿no es cierto?, una situación de emergencia, pero han logrado migrar efectivamente sus procesos internos, ya no solamente el front-end, sino el back-end, y que están haciendo, salvo excepciones, como les digo, totalmente digitales. Eso creo que va a ser un cambio muy profundo en cultura organizacional, en la forma como se trabaja y hasta en temas de urbanismo, ¿no? Porque gente que ya no se traslada a su oficina significa otros tipos de retos para temas de transportes o temas de oficinas, ocupación de oficinas o vivienda, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante. Y lo segundo es que, efectivamente, derivado de eso, es que la oficina hoy, digamos, el cemento, la entidad física, hoy ya no está asociado estrictamente a la marca, ¿no? Digamos, es imposible pues, pensar en un Interbank sin pensar en la torre del Interbank o el BBVA sin pensar en la torre del BBVA. Y casi todas las industrias eran algo similar, ¿no es cierto? La gran marca tiene su gran locación, pero si es que hoy día la organización es digital, entonces la marca se construye alrededor de dos elementos muy similares. En lugar de tener digamos, proyectar una gran seguridad, una gran fortaleza en el cemento, hoy día hay que, la empresa, la plataforma digital o la empresa que es digital tiene que mostrar mucha seguridad en su infraestructura tecnológica, en que no se caiga la web, en que el proceso de venta se complete, que el onboarding digital sea eficiente, que no sea engorroso. Entonces, esos elementos de la marca que estaban antes atadas a una construcción, hoy día están también atadas a una, digamos, una entelequia digital y que representa pues una gran oportunidad para muchos, digamos, que no parten de una infraestructura física muy grande, ¿no? Tenemos dos preguntas del público, una más específica del sector que la voy a dirigir a Carlos. Álvaro, por supuesto, puedes complementarla, la veo propia del sector, que es el ratio de retorno en ventas sobre la inversión efectuada en la plataforma de e-commerce. ¿Cuál es ese ratio de retorno en ventas sobre la inversión efectuada en e-commerce? ¿Y cómo se definen ventas efectivas? Muy buena pregunta. Eh, en realidad, algo que debo de decir es de que es bastante costoso al comienzo. Para cuando nosotros comenzamos con el diseño de la plataforma web de un SaaS, porque en realidad nosotros hace muchos años le pusimos SaaS y luego RIMAC nos enteramos que también hace un SaaS, ¿no? Que bueno, simplemente significa Sistema de Administración de Seguros. Es bastante costoso, teníamos todo un equipo de programadores y de técnicos. ¿Por qué? Porque no solamente era un tema de programación, sino también era un tema de servidores. Ahora va avanzando la tecnología y con la tecnología nube ya no necesariamente es necesario tener servidores en físico, pero sí, al comienzo es bastante costoso. Es más, al día de hoy nosotros tenemos otra empresa que se dedica a todo lo que es tecnología nube, que es lo que da soporte a Prado, corredores de seguro, pero al comienzo es bastante costoso. Posteriormente, una vez de que uno ya tiene esa inversión, ya viene pues los beneficios, si se puede decir, ¿no? Donde ya de acuerdo a la producción, pues hay bonos, ya comienzan las negociaciones con las compañías de seguros por volumen para tener mejores costos, pero definitivamente al comienzo hay que hacer una muy buena inversión. Con respecto a ventas efectivas, ¿qué significa ventas efectivas? Ventas efectivas significa, porque yo estoy hablando de ventas efectivas bajo el contexto del año 2005 que lanzamos nuestra primera web. Quiere decir que a través de la web nosotros usábamos estrategias de marketing digital que en esa época los dos países, si tenían autoridad para hablar todo lo que era el marketing web, eran los españoles y los argentinos, ¿no? Que a través de nuestra web nosotros podíamos captar los clientes a que hagan las consultas a través de principalmente un posicionamiento orgánico y que luego lo podamos contactar y cerrar la venta. Para eso nosotros es una venta efectiva. Y el detalle es que uno no sabe
con quién puedes sacar una venta, ¿no? Entonces, cuando eran vehículos de alta gama, definitivamente hacíamos una segmentación porque detrás de eso es o son los dueños de una empresa o trabajan en unas o empresas de determinado nivel. Bueno, Álvaro, en tu caso quizás lo que podríamos ver es, ¿vale la pena tomar estos esfuerzos? Cuestan, por supuesto, que tanto, y si esa inversión va finalmente a redituar sobre la empresa, si es una iniciativa que vale la pena hacer, sobre todo ahora en pandemia. Mm. A ver, es una decisión estratégica de negocios. Yo creo que la digitalización es un proceso sin retorno, ¿no? No es que en unos meses vamos a volver, vamos a volver a la normalidad. Es más, esa palabrita ya tan usada de la nueva normalidad. El mundo va a ser cada día más digital y una empresa exitosa es una empresa que cada vez se digitaliza más, ya no solamente en el canal de marketing, el onboarding, en procesos internos. Entonces, yo creo que la decisión de ir hacia profundizar esa digitalización es indispensable. Ahora, eso se tiene que hacer internamente. Digamos, hoy día las corporaciones están desarrollando lo que se llama el venture building, ¿no? Es el relacionamiento con la innovación. Te alías con una startup, con una compañía más específica, más pequeña, que tenga un producto, una solución digital, la incubas, e inviertes en alguna otra. Hay muchas formas para incorporar innovación a tus procesos que no son exclusivamente invertir, gastar directamente en desarrollar un producto propio, ¿no? A tu medida, sino puedes utilizar algo que ya exista y adaptarlo. Entonces, eso dependerá de cada compañía, pero yo creo que, pero como idea, yo creo que sí es una apuesta que hay que tomar. Bueno, otra de las preguntas del público, también específica del sector, es para el tema de extranet. ¿Cómo ha superado, Carlos, las barreras de comunicación que se tienen con las aseguradoras? Bueno, cuando mencionaba extranet, era principalmente que nosotros damos un servicio a nuestros clientes, tanto empresas, personas jurídicas, como personas naturales. Con lo cual ellos pueden entrar a nuestro sistema y pueden ver qué pólizas tienen o los vencimientos, o de repente a veces no tienen el SWAT. Bueno, ahora lo tienen por correo electrónico, pero antes ellos podían entrar y poder visualizar sus pólizas o SWAT o las pólizas que tengan de manera digital. Entonces, cuando hablaba de extranet, es principalmente el servicio que nosotros damos a nuestros clientes, tanto personas jurídicas como personas naturales. Álvaro, te voy a dar la palabra primero a ti en esta pregunta que viene no solo para compensar aquí la cancha, sino porque es un tema que creo en el que podrías aportar muchísimo, la regulación. Hay una regulación que naturalmente está establecida por la SBS en el Perú sobre la venta de seguros vía digital y seguramente con otros clientes también otro tipo de productos regulados. ¿Qué cambios, qué opinión te merece esta regulación actual? ¿La ves dura, laxa? ¿Debe sufrir algún cambio esa reglamentación para impulsar este modelo y ayudar a quienes, a nuestra audiencia de hoy, a digitalizarse finalmente? Sí, sí, mira, sin entrar en el súper detalle, lo que sí te puedo decir es que hay que reconocer el esfuerzo de los reguladores, de la SBS, para otros productos y para otros reguladores, la Superintendencia de Mercado de Valores, la SUNAFIL, etcétera, la SUNAT misma, que ya están incorporando ciertos niveles de reconocimiento de la digitalización del negocio. Algunos se han adelantado, ¿no es cierto? Otros estaban poniendo al día. La SBS diría que es de los que primero reconocieron estas canales digitales por el mismo que sus empresas fueron las que primero comenzaron a implementar, las empresas supervisadas, me refiero, por la SBS fueron las primeras en implementar canales digitales. Sin embargo, igual sigue siendo normas para una época en que el canal digital era una alternativa. Y yo creo que, mal que bien, el canal digital es el nuevo estándar, es la nueva normalidad. Y el mecanismo físico va a ser poco a poco dejado, pues va a ser un tema marginal poco a poco. Yo entiendo perfectamente que en el país el tema es heterogéneo y que todos tienen acceso a Internet o a mecanismos para conectarse en forma digital, pero lo cierto es que eso es un tema de una brecha
de infraestructura digital que también se va a ir superando. Entonces, las normas tienen que ser revisadas, en mi opinión, con miras a que esta es la regla general, que si bien se tiene que garantizar, hay el evidente elemento de seguridad, certeza, protección al consumidor, también tiene que haber algo que hoy día cada vez se interioriza más en todos lados, que es neutralidad tecnológica, que significa que los reguladores no deben preferir una tecnología en beneficio de la otra, sino simplemente deben exigir a sus supervisados, a las empresas supervisadas, en este caso a las compañías de seguros, a los corredores seguros, que garanticen en la tecnología que implementen para sus procesos con usuarios o sus procesos internos, garanticen que se cumplan ciertos principios de, qué sé yo, protección de la data personal, certeza en la contratación, ¿no? Etcétera. Entonces, no por ello debería fijarse una única forma, una única tecnología. El ejemplo más clásico es el tema de la contratación, si es que se usa la famosa firma electrónica o la firma digital. La ley peruana admite ambas figuras. Sin embargo, la regulación sectorial muchas veces dicen, bueno, solamente puedes usar la firma digital, la del certificado digital, ¿no? En la cual son empresas certificadoras digitales que están inscritas ante Indecopi, que son menos, que normalmente sus procesos suelen ser un poco más rígidas, en lugar de empresas de firma electrónica que pueden ser mucho más adaptables, que son muchos más, que hay competidores de fuera, que pueden brindar soluciones y que pueden, de alguna manera, acreditar que se están respetando estos principios que mencionaba, ¿no? Y la protección del consumidor, por ejemplo. Entonces, creo que hay un reto importante del regulador de revisar sus normas a la luz de la necesidad por una, como decía, neutralidad tecnológica, y que eso permita pues a cada empresa asumir el nivel de riesgo, ¿no es cierto?, que considera conveniente versus el costo de implementación de una determinada tecnología en su proceso de digitalización. Eso creo que es algo importante abordar. Carlos, en tu caso, ¿cómo vives esta regulación en la aplicación del día a día en tu empresa con la digitalización? Y también una adicional, que es una pregunta específica contigo, es ¿cuánto creció Prado con la digitalización? Entonces empezamos por la regulación, terminamos en el crecimiento que aporta la digitalización en tu empresa, Carlos. Perfecto. Con respecto a las regulaciones, definitivamente no estamos de acuerdo como broker de seguros de que la superintendencia, si bien es cierto, regula el tema de los seguros, pero nosotros tenemos que dar un examen de competencia ante la Superintendencia de Banca y Seguros para tener un número de registro. Yo tengo más de 25 años como profesional en seguros, pero resulta de que puede venir una empresa que hace el tema digital y también comienza a hacer sus comparativos y vender seguros, por lo cual se pierde la esencia del profesional de seguros, ¿no? Por eso es que hay un dicho que dice que más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitar de un seguro y no tenerlo, pero hay otro dicho muy conocido en España y que ahora lo tenemos nosotros, que el seguro es más seguro cuando se contrata por medio de un broker de seguro. Entonces, no se debe de perder el enfoque del tema digital, que si bien es cierto, debemos de ir creciendo porque ese es el camino, el tema digital, pero debemos de entender nosotros como profesionales que cumplimos un papel fundamental en la asesoría para que el usuario pueda contratar el seguro más adecuado y acuerdo a sus necesidades e intereses. Con respecto a qué porcentaje hemos crecido, aproximadamente se podría decir que al comienzo el porcentaje era mayor, pero luego va aumentando la producción y es mucho más difícil mantenerse, que al comienzo fue más o menos de cerca de 40% y luego ha sido aproximadamente cerca de un 20%. Quizás Álvaro puedas complementar incluso sobre los crecimientos que ves dentro de clientes que tienes y para ustedes mismos también en esta digitalización. Sí, te voy a decir que nosotros cuando comenzamos operaciones hace un par de años, el tipo de cliente venía, evidentemente eran, no voy a hablar de este momento de las corporaciones, la gran corporación, sino más bien de las pequeñas empresas, de las startups, se enfocaban inicialmente eran e-commerce,
eran algunas retail, eran fintech, sin ninguna duda, por supuesto, las que son plataforma, algún tipo de plataforma colaborativa, tipo, qué sé yo, Mesa 24/7, tipo Rappi, Globo. Y atacaban ciertos sectores, ¿no? Y lo que está pasando hoy día es que hoy día hay un boom de empresas digitales para temas educativos, salud, inmobiliario, construcción, ¿no? Entonces, lo que parecía un nicho de un sector, hoy día es transversal, ¿no? Entonces, y todas son evidentemente de base digital. Lo que ha generado además que las corporaciones, la gran empresa, se comience a transformar, ¿no? Y eso también ha resultado ser transversal, es decir, así como los bancos tenían ya desde algunos años sus laboratorios de innovación, yo he visto lo mismo ahora en casi todas las empresas, desde retail, inmobiliarias, construcción, cementeras, ¿no? Que también están desarrollando estos esquemas de desarrollo digital, incubación de negocios, impulso de la innovación en general, en alianza o desarrollos internos, full stack, o en alianza con startups. Pero eso es un crecimiento que ya venía siendo una tendencia los últimos 2 años, pero que en los últimos 6 meses se ha profundizado de forma muy interesante. Y aquí, WhatsApp como canal. Preguntan directamente y con esta pregunta nos vamos, terminamos el webinar. ¿Cómo se puede ofrecer, Carlos, productos de seguros vía WhatsApp si es que naturalmente lo crees posible y adecuado? Claro que sí, el tema de WhatsApp nosotros también lo implementamos ya hace un tiempo, pero ahora para los que tienen cotizadores web pueden hacer el tema de los chatbots, ¿no? Ya hay en muchos sitios donde se está usando el tema de los chatbots para el tema de los cotizadores usando WhatsApp. Y por otro lado hay softwares especializados para que uno pueda monitorear a los trabajadores que usan WhatsApp. Álvaro, ¿cómo ves tú estos canales? Porque al canal WhatsApp le hemos sumado uno, o Carlos le ha sumado uno, que es los chatbots. ¿Cuál es el potencial que tú le ves a estos canales para las ventas? Mira, nosotros no lo usamos para venta, pero te diría casi para postventa. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp por cada proyecto en el que estamos trabajando, porque eso nos da una cercanía, una inmediatez que el correo electrónico ya no te da, ¿no? Entonces, grupo de WhatsApp con cada proyecto, por cada cliente, o por cliente y por proyecto, mejor dicho, donde están involucrados todos digamos, el equipo del cliente y el equipo del despacho, ¿no es cierto?, en la que hay coordinación súper fluida, complementando a otros mecanismos de interacción y de generación de documentos. Para nosotros es algo sumamente útil en estos tiempos. Luego, sí te puedo decir que a nuestros clientes, la gran mayoría han desarrollado de alguna manera u otra chatbots, porque efectivamente hace que el proceso de la venta vía la web sea completo y no sé, simplemente el cliente entre, mire y salga como quien entra a una tienda, ¿no es cierto? Y trasladando esto a la realidad física, entras a la tienda, bueno, no hay nadie, miras y te vas. Entonces necesitas que el cliente pregunte algún modelito, ¿no? Entonces, de alguna manera el chatbot se acerca, te pregunta y comienza una interacción muy interesante, y al ser automatizado, evidentemente es un tema de costos que son totalmente asumibles por la compañía. Entonces sí lo hemos visto extenderse mucho su aplicación. Carlos, Álvaro, ha sido un placer compartir esta casi hora con ustedes. Y voy a darle, antes de despedirme de ustedes, por favor, espérenme aquí conectados, darle pase a Mario Potestá Martínez. Él es vicepresidente ejecutivo de seguros empresariales de RIMAX Seguros, nuestro socio en esta serie de webinars. Mario, no sé si estás conectado por aquí. David, perdón. Carlos, hay una pequeña intervención de Carlos. Mario, te voy a pedir que nos esperes un segundo. Carlos, por favor. Mario, mil gracias. Quería terminar con las siguientes palabras, ¿no? De que en realidad no quiero yo solamente hablar del tema tecnológico, sino que personalmente también agradecer al equipo que trabaja en la empresa, porque cuando suceden estas fricciones o cuando suceden problemas, por ejemplo, como lo que hemos visto, el tema de la pandemia,
es ahí donde sale a reducir cuán unido era ese equipo de trabajo. Es ahí donde todos ponen el hombro, donde dicen, ok, tenemos que hacer esto, cómo salimos adelante. Y personalmente creo que he podido yo ver eso, ¿no? De la gente, Grupo Prado, muy unidos, hemos estado muy unidos. Si pueden creerlo, muchas veces, a veces eran 9 de la noche, 10 de la noche, y la gente poniendo el punche, ok, vamos a atender a los clientes. Al comienzo no necesariamente era el tema de ventas, sino el tema de que se anulaban las pólizas o cómo se puede prorrogar más el tiempo porque yo no estaba usando el vehículo, por ejemplo, en el seguro vehicular, y donde he visto bastante apoyo en el equipo, ¿no? Así que yo creo que eso es algo muy importante, no solamente el tema tecnológico, porque detrás de eso hay personas, hay capital humano. Álvaro, no sé si quieras sumar alguna línea final alrededor de la cultura que ha sido un respaldo fundamental en esta pandemia. Sí, yo coincido con lo que ha dicho Carlos, la verdad. Si algo ha demostrado esta pandemia y la cuarentena es que las organizaciones son las personas, ¿no? Sin ninguna duda, porque la infraestructura física pasará, todos estamos trabajando de casa, entonces, ¿no? Esos beneficios de la oficina, el gran edificio del que estaba hablando hace un rato, que estaba siempre atado o vinculado a la marca, pues ya no se contaba con él. Entonces, lo que ha mantenido o lo que ha sacado adelante la marca, la empresa, es la gente. Entonces, nosotros también, yo coincido con Carlos, nosotros estamos muy satisfechos de la forma en la cual la capacidad de adaptación y el esfuerzo que le ha puesto nuestro equipo para estar a la altura de las circunstancias sin dejar de atender a los clientes en forma adecuada, a pesar de que no teníamos las mismas comodidades. Nos esforzamos por implementar, por supuesto, un buen ambiente home office para todos, pero igual no son las mismas comodidades que en la oficina. Así que sí, coincido perfectamente. Creo que mi reflexión es, las organizaciones son sus personas y eso ha quedado comprobado en esta pandemia. Muchas gracias a ambos. No se desconecten, por favor. Mario, adelante. Buenas, David. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Solamente algunas reflexiones que creo que son importantes en esto. Lo primero es de que digitalizar involucra un cambio cultural en la empresa. Si realmente no solamente es la tecnología, como decía Carlos, y Álvaro, esto involucra un gran cambio cultural en la empresa para pasar a ser una empresa con procesos digitales. Lo segundo es de que tenemos que tener claro hoy cuál es el nuevo consumidor, quién es nuestro cliente, quién es nuestro nuevo cliente o nuestro cliente que hoy día ha adquirido hábitos totalmente diferentes a los que estábamos acostumbrados y que busca de nosotros respuestas a otro nivel, con otra velocidad, con una respuesta diferente y sin duda mediante medios digitales. El tercero es que la digitalización ya existía. Yo digo, llegó no solamente para quedarse, sino llegó para ir solamente hacia una sola vía hacia adelante. No hay aquí un retroceso. Y esto involucra que organizaciones digitales son organizaciones que tienen un futuro, que tienen eficiencias importantes y que es el momento de invertir. Así estemos en una situación difícil, hoy es el momento de invertir, porque es lo único que va a garantizar un cambio verdaderamente en nuestro sector y un nuevo camino sobre el cual tenemos que responder a los consumidores. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Álvaro, gracias a Semana Económica y gracias a todos los que nos acompañan durante estos 8 webinars ya que venimos realizando en conjunto. Muchas gracias también a nombre de Semana Económica, Carlos, por tu presencia y tus aportes. Igual, Álvaro, creo que en ambos casos ha sido de muchísimo valor. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Van a haber más webinars. Ustedes van a tener vía mailing, van a recibir algunas propuestas de participar en nuevos webinars. Y como ven, creo que vale la pena hacerlo. 60 minutos, un poco menos. Creo que sin duda es el valor necesario para seguir creciendo en nuestras compañías. Gracias nuevamente, Álvaro y Carlos. Nos vemos.
Gracias, David. Gracias, Carlos. Hasta la Gracias, próxima. David. Hasta la próxima. Gracias, Mario.